Muy buenos días. El tema que hemos escogido hoy quizás se separa en cierta medida de las temáticas que han sido recurrentes desde la jornada de ayer, pero sin duda lo que pretendo plantear hoy va a converger al mismo punto de discusión. No cabe duda que la ética y el ejercicio periodístico sin duda son temas relevantes, motivo de análisis, de revisión y discusión y son prácticamente indisolubles al oficio periodístico. Y por esta razón, el año pasado, cuando conocimos el informe Estudiantes de Periodismo en Chile, Percepción sobre la profesión, su futuro laboral y el desempeño de los medios, que fue liderado por la Universidad Católica de Valparaíso en Chile en colaboración con otros 13 programas, hubo un resultado que nos llamó particularmente la atención y que tiene que ver con la ética en el ejercicio de la profesión y la percepción que tienen los estudiantes de periodismo en Chile. Antes de profundizar en ese punto, me gustaría comentarles algunos antecedentes de este estudio que surgió como una necesidad de contar con estudios sistemáticos sobre los estudiantes de periodismo en Chile, los cuales hasta el minuto eran más bien inexistentes, principalmente de manera transversal con distintos programas al interior del país, y porque existía poca evidencia sobre cuáles eran las áreas del periodismo que eran las preferidas por los estudiantes. Conocer por qué un alumno decide estudiar periodismo y por qué decide mantenerse en la carrera. Y a su vez, también, si el puntero me ayuda, ahí, por qué los estudiantes quieren ser periodistas, cuál es la razón por la que los escogen y cuál es la evaluación que tienen ellos de los medios de comunicación en Chile y también del rol que ejercen los periodistas en los medios de comunicación. Esta encuesta se aplicó a 1.985 estudiantes de periodismo de 14 universidades privadas y estatales de 4 regiones del país para básicamente a lo largo de Chile poder abarcar la zona norte, centro y sur. Y se buscaron programas que tuviesen diferentes características para poder abordar la heterogeneidad de la enseñanza de periodismo en Chile. Por lo tanto, la muestra consideró aproximadamente el 80% de la educación de periodismo a nivel nacional. Este estudio consideró diversas dimensiones. Me voy a detener solamente en honor al tiempo a una característica principal. Respecto al perfil de estudiante, siguen siendo mayoría las mujeres las que deciden estudiar periodismo y las edades de quienes estudian fluctúan entre los 17 hasta los 30 años. El promedio de edad son 20 años. El campo laboral, los medios de comunicación siguen siendo los predilectos, más que, por ejemplo, el ámbito de relaciones públicas, que es un ámbito de empleabilidad al cual muchos periodistas han decidido desempeñarse. Pero la prensa sigue siendo la mayoría. La evaluación y uso de los medios. Aquí no hubo mayores sorpresas porque efectivamente los estudiantes de periodismo deciden informarse a través de redes sociales y es a través de redes sociales por las cuales llegan a los portales de noticias. Las amenazas y futuros del periodismo, que en ese punto me voy a detener un poco más adelante. La formación universitaria, aquí no fueron ni tan críticos ni tan complacientes, que es básicamente evaluar la decisión porque evaluar básicamente la casa de estudio en la que están y las motivaciones y los roles profesionales para estudiar la carrera y finalmente las prácticas profesionales y la ética, que es el resultado que a nosotros nos llamó particularmente la atención y en el cual quisimos detenernos. A los alumnos se les preguntó cuáles consideran las amenazas para los periodistas, desde ninguna amenaza a una extrema amenaza. Los resultados que están acá son los que corresponden a las alternativas de extrema amenaza. Y en ese punto, si establecemos un ranking, los que tuvieron mayor porcentaje de percepción de amenaza son, en primer lugar, la complicidad entre los medios y los políticos, segundo, censura, tercero, debilidad de la ética profesional, cuarto, periodismo orientado al mercado y quinto, concentración de la propiedad, que sin duda es una realidad importante al interior de Chile. Si nosotros lo miramos, este resultado, desde el punto de vista de la academia, nos encontramos básicamente con que hay 4 factores que son más bien externos. Y uno que claramente es de injerencia nuestra, que tiene que ver con la debilidad en la ética profesional. Y fue ese punto de partida para después profundizar
en la última dimensión del estudio, que tiene que ver con las prácticas profesionales y la ética. A los alumnos se les pidió de 11 prácticas profesionales, cuáles justificarían siempre, cuáles las justificarían en ciertas ocasiones y no las justificarían bajo ninguna circunstancia. Esto corresponde al resultado total de todas las universidades, y en este sentido nos podemos encontrar de aquellas que aceptarían, un 14,4% dice presionar informantes si no están dispuestos a entregar información. La que tiene mayor tasa de aceptación es conseguir trabajo en una empresa u organización para obtener información desde adentro, y en segundo lugar recrear o dramatizar noticias por parte de actores. Aquellas prácticas que los alumnos justificarían en ciertas condiciones, las que tuvieron mayor porcentaje, pagar por información confidencial. Luego, utilizar documentos confidenciales de gobierno sin autorización, fingir ser otra persona, y la que tuvo mayor porcentaje es la utilización de cámaras o micrófonos ocultos. Luego, las que tienen un mayor rechazo en el uso de sus fuentes, una de las que tiene una, digamos, en tercer lugar es un 75,7% no proteger la confidencialidad de una fuente, que ya me voy a detener en ese punto de acuerdo a lo que dice el Código de Ética del Colegio de Periodistas en Chile. 83,4% de rechazo el publicar historias sin verificar el contenido, un punto que ayer se trató al inicio de la jornada. Y en segundo lugar, aceptar dinero de fuentes informativas también tiene un rechazo importante por parte de los estudiantes. Algunas conclusiones que detalló el estudio es que el tener o no experiencia laboral no marcaba diferencias significativas entre la aprobación o el rechazo de ciertas prácticas. En términos de género, el estudio reveló que son los hombres los que tienden a aprobar estas prácticas en mayor medida que las mujeres, aunque, buena noticia para el género, aunque las diferencias no son muy pronunciadas. En general no hay mayores diferencias entre hombres y mujeres. El año cursado en la carrera es otro factor que genera ciertas diferencias. Por ejemplo, a medida que los estudiantes comienzan a avanzar en su formación universitaria, rechazan en mayor medida pagar por información confidencial y no proteger la confidencialidad de una fuente, mientras que en la medida que avanzan, aprueban en mayor medida usar documentos confidenciales del gobierno sin autorización y fingir ser otra persona. Hasta acá los resultados del estudio. Por lo tanto, lo que nosotros quisimos hacer es profundizar en la variable de cuánto cambia la percepción del estudiante en la medida que avanza en la carrera. Y lo primero que quisimos hacer fue revisar las mallas curriculares de los 14 programas que aparecieron en el estudio. Estas son las 14 universidades que participaron en este estudio, y lo que hicimos fue buscar dónde están ubicadas las asignaturas de ética periodística, legislación periodística o derecho a la información. Y acá con lo que nos encontramos es que principalmente las asignaturas están concentradas en el tercer año de la carrera. Son muy pocas las universidades que tienen en primer año una asignatura asociada a ética periodística o a legislación periodística, y solo 2 que la tienen ya cuando el alumno ya está a puertas de salir al campo laboral. Sí es importante señalar que hay universidades que tienen una orientación hacia la ética o la teología, como es la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de los Andes o la Universidad Alberto Hurtado. Esas asignaturas no las consideramos, sino que aquellas que son el común denominador de la formación en el ámbito de la ética. Por lo tanto, nos fuimos a cruzar este dato con cuánto varía, cuánto cambia la percepción del alumno posterior a que tiene las asignaturas vinculadas al ámbito de la ética. Aquí con lo que nos encontramos que
El rechazo a pagar por información confidencial aumenta precisamente a partir del tercer año de la carrera, y la utilización de documentos confidenciales del gobierno sin autorización tiende a ser aceptada en ciertas ocasiones también a partir del tercer año de la carrera. Aquí vemos que si bien las variaciones no son muy pronunciadas, no hay un aumento o una disminución sustancial, coincide con que en el tercer año de la carrera se empiezan a ver ciertas diferencias. No proteger la confidencialidad de una fuente baja su aceptación también hacia el tercer y cuarto año de la carrera, pero en quinto año de la carrera marca el mismo porcentaje que en primer año, es como volvimos al inicio. Es importante, eso sí, considerar que el Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile establece que el periodista debe transparentar sus fuentes para legitimar ante la sociedad la información entregada. Solo debe silenciarla si éstas se lo pidieren, previa confirmación de su idoneidad y confiabilidad, respetando así la confianza otorgada al entregársele antecedentes reservados. Esos son contenidos que son principales dentro de las asignaturas de ética periodística o legislación periodística. Por lo tanto, podríamos entender que ahí exista una leve variación, insisto, no muy pronunciada. Y presionar informantes bajo ninguna circunstancia tiene un alza, aquí un alza más importante hacia el cuarto año de la carrera. Fingir ser otra persona aumenta bajo ciertas circunstancias, al igual que la utilización de las cámaras ocultas. Aquí es importante tener en cuenta que, de acuerdo a las orientaciones programáticas de los canales de televisión en Chile, establecen, y es de consenso entre ellos, que la investigación encubierta o la utilización de cámaras o micrófonos ocultos solo es justificable por excepción y siempre debe cumplir dos requisitos. El primero, que de otra forma sea imposible obtener la información, y segundo, que se trate de informaciones de relevancia pública. Por lo tanto, la tendencia a, bajo ciertas circunstancias, está en sintonía, en cierta medida, con la percepción de los alumnos de justificarla según ese criterio. Publicar información sin verificar el contenido aumenta su rechazo también hacia el quinto año de la carrera, y aceptar dinero de fuentes informativas también aumenta el rechazo hacia los últimos años de la carrera. Respecto del primer punto de publicar historias sin verificar el contenido, aquí no deja de preocuparnos que, si bien el porcentaje es el más alto en términos de rechazo, el Código de Ética del Colegio de Periodistas en su inicio parte, y es la base, antes de hablar de los artículos, dice: el compromiso del periodista con la sociedad y su deber de entregar información verificable a la ciudadanía es irrenunciable. En términos generales y a partir de los resultados podemos observar que las variaciones más pronunciadas en los resultados de algunas preguntas tienden a coincidir con las asignaturas específicas en el ámbito de la ética y la legislación periodística. Sin embargo, no es determinante que las materias de esta índole generen un cambio sustancial e importante en la percepción de los estudiantes. Y en este sentido, enfatizar que el cambio de la percepción del alumno no varía desde que ingresa a la carrera hasta que la finaliza. Las variaciones de la percepción del estudiante no son muy pronunciadas. ¿Qué hicimos con estos resultados? Fuimos a contrastar la visión de los estudiantes con la realidad observada en su primera experiencia profesional. Es decir, ir a preguntarle a los editores de medios de comunicación si habían identificado en alumnos en práctica en el último año alguna de estas 11 prácticas controversiales. Aplicamos una encuesta a más de 140 editores y periodistas. Hay que entender también la realidad país. 140 editores y periodistas para nosotros es mucho, tal vez para ustedes es muy poco, pero obviamente la diversificación de medios que existen en otros países como Colombia, Argentina o México es mucho mayor a la que hay en Chile. Les preguntamos a medios impresos, de televisión, radios e internet, y escogimos editores de frentes noticiosos en particular, como Política Judicial, Tribunales, Economía, Crónica Nacional y Deportes, sobre la base de que en esos frentes noticiosos existe mayor probabilidad de que el alumno en el reporteo pudiese sugerir, aplicar o se pudiese detectar alguna de estas 11 prácticas, y consultamos a medios de comunicación de la zona norte, centro y sur del país para que estuviesen en sintonía
sintonía con las universidades del estudio. ¿Con quién nos encontramos luego de recibir las respuestas de los editores? Les preguntamos si había identificado en el último año una de las 11 prácticas controversiales descritas y solo un 44% dijo que sí y un 56% dijo que no. Lo que nos llamó la atención del porcentaje no es que la mayoría de los editores dijo no y no nunca. Nunca le había tocado observar alguna conducta o práctica por parte de los estudiantes, ni él, ni de sus colegas, ni en el medio de al lado, que ese fue un porcentaje importante. Ahora, si lo desglosamos por medio, ¿con qué nos encontramos? Que en los medios impresos un 33% de los editores identifica que sí y un 67% no. Y ese porcentaje varía en el caso de la televisión. Ya vamos a ver por qué en específico en el caso de la televisión. Un 60% de los editores indica que sí y un 40% no. En Internet ahí es 50 y 50. Aquí consideramos solamente los portales de Internet, no replicar el portal de Internet en función de su soporte impreso, radial o televisivo. Y en el caso de la radio, el comportamiento es prácticamente el mismo que con los medios impresos. ¿Cuáles fueron las prácticas identificadas por los editores? Curiosamente, publicar sin verificar el contenido, que es la que tuvo la mayor tasa de rechazo por parte de los alumnos, es la que los editores identificaron que los alumnos tienden a incurrir en ella. En segundo lugar, la utilización y micrófonos de micrófonos y cámaras ocultas, que esto nos permite entender por qué hay un alza mayor en el caso de la televisión. Luego, fingir ser otra persona y, en último lugar, hacer uso de documentos personales o documentos, fotografías u otros personales sin autorización y hacer uso y recrear noticias con actores. Esas fueron las prácticas que, de aquellos que dijeron que sí, las prácticas que finalmente terminaron identificando. En cuanto a las prácticas más identificadas, me gustaría compartir algunos de los denominadores comunes con los que nos encontramos en las respuestas de los editores, que por lo general los alumnos en práctica tienden a creer que porque está en redes sociales es cierto, porque hay una persona que está detrás de una denuncia, por ejemplo, en Twitter, el alumno la considera que, o sea, el estudiante en práctica considera que tiene peso por sí solo y no necesariamente chequea o rechequea los datos. Y en ese punto insistieron que si el alumno en práctica incurre en alguna de estas prácticas controversiales es porque muchas veces no le toma el peso específico y la relevancia a esa fuente y a ese dato en particular. Y en cuanto a la utilización de las cámaras ocultas y micrófonos, aquí con lo que nos encontramos no es necesariamente con algo que esté en sintonía con lo que yo les comentaba antes de las orientaciones programáticas, de los canales, de las razones por las cuales se utiliza la cámara oculta, sino que más bien los practicantes tienden a grabar en lugares prohibidos más que develar actos que es importante que la sociedad los conozca, como por ejemplo querer grabar en el metro de Santiago, que está prohibido. Y lo otro es que se identificó también por parte de los editores que muchas veces los alumnos están en el límite de la ética y de la legislación cuando graban, por ejemplo, a una persona enferma en un hospital, cuando graban a una persona que sufrió un accidente, por ejemplo. Ahí hay ciertos elementos a reforzar. Tras realizar este estudio, y por cierto, desde nuestro quehacer nos invitó de manera profunda a la reflexión y sobre todo a tener que buscar y ponernos una serie importante de desafíos. El primero de ellos es que claramente la ética parte por casa, y por casa hablamos la casa de estudio. Llama la atención que el alumno desde que ingresa hasta que egresa no tiene una variación importante de su percepción respecto a las conductas éticas, y sin duda es necesario reforzar la mirada no solo de la ética, sino también desde la legislación vigente en el país. Insisto, en particular no deja de llamarnos la atención que si el Código de Ética dice que la información verificable es algo irrenunciable, el alumno prácticamente debiese tenerla grabada, debiese tenerla tatuada.
El equilibrio entre lo teórico y lo práctico, desde nuestra mirada, el tema no pasa necesariamente por tener que incluir más contenidos asociados a la ética y la legislación periodística, sino que la puesta en práctica de esta. En el estudio observamos que posterior a las asignaturas específicas en esta materia, si bien hay un cambio en la percepción, no es sustancialmente distinta, los números no aumentan considerablemente, por lo tanto, la invitación es hacia las asignaturas que consideran el reporteo, el ejercicio en terreno, y es en ellas donde se debe poner el énfasis, porque es ahí donde los alumnos incurren en el ensayo y en el error, es en la sala de clase, y donde las faltas a la ética y la legislación pueden ser identificadas y corregidas a tiempo. Otro aspecto, lo que el alumno más declara es lo que menos practica. La práctica, publicar historias sin verificar el contenido, fue la que obtuvo la mayor tasa de rechazo, pero es la más identificada por parte de los editores. Y en este punto es fundamental insistir en la verificación del origen de la fuente, chequear el dato, rechequear el dato una y otra vez. Hoy la tecnología a los profesores les puede permitir el insistir en verificar la autenticidad y la fiabilidad de lo que los alumnos reportean. Por lo tanto, la invitación es a que los profesores también adopten un rol de editor al interior de la cátedra. Y otro aspecto también relevante, todos tenemos claro el rol social que cumplen los medios de comunicación, y a veces a los estudiantes se les olvida que siempre hay una persona detrás de la noticia, y en este sentido es importante sensibilizar respecto a el tratamiento de las personas cuando se difunden informaciones que son sensibles, pensar que efectivamente hay una persona que está detrás cuando nos encontramos con una situación traumática, y que eso está bastante claro en los códigos de ética y en la legislación respecto al respeto de la dignidad de las personas. Bueno, espero haber estado en tiempo, no haber hablado muy rápido. Esperamos que estos resultados a ustedes les generen inquietudes e interrogantes de la misma manera que nos ocurrió a nosotros, porque nos invita a pensar la manera en la que estamos formando a nuestros estudiantes. Porque sí, estamos formando profesionales, pero también tenemos que focalizarnos en formar mejores personas. Gracias. Gracias, doctora, muy gentil. ¿Alguien tiene preguntas, por favor? Gracias. Hola, Constanza. Muy interesante lo que has mostrado aquí, un panorama lleno de oportunidades. La pregunta es, ¿qué hizo la UNIAC con estos resultados? Es decir, a partir de esta investigación, ¿qué medidas o qué caminos o...? Sí. Así nos inspiras un poco a todos. A ver. Bueno, lo primero es, este estudio fue en el 2015 y nosotros el estudio con los editores lo realizamos desde fines del 2015 hasta marzo del 2016. Por lo tanto, la primera vez que mostramos los resultados es acá. Acto seguido, nosotros vamos a sociabilizar y compartir estos resultados con los estudiantes. Es importante que ellos tengan en claro que no solo a ellos se les preguntó, sino que también a sus pares. Sí, lo que nosotros al interior de la facultad identificamos como un elemento clave es que era algo de lo que señalé acá. El alumno en general, lo que nosotros identificamos no es un problema desde lo teórico, desde que el alumno aprenda la legislación vigente y qué es lo que dice el código de ética. Lo que nosotros nos encontramos es en las asignaturas prácticas, que al alumno ahí se le olvida lo que aprendió en las otras asignaturas, y en ese sentido nosotros hemos ido estableciendo y fortaleciendo mecanismos en cierta medida de control con los profesores que han sido alineados en las distintas cátedras que implican reporteo. Por ejemplo, si el alumno sale a reportear, traiga la evidencia, porque muchas veces ¿con quién nos hemos encontrado? El alumno sale a reportear y como no alcanzó a llegar a la conferencia de prensa, la busca por televisión, la transcribe y la entrega. Entonces, los profesores han hecho, ¿usted estuvo en la conferencia de prensa? Ok, tráigame una selfie, tráigame una foto, compruebe que usted fue. No, es que me respondió tal parlamentario. Entrégueme el mail. Entonces, sí, acá está el mail con la respuesta. No, es que me contestó por teléfono. Grabe la entrevista. Entonces, los profesores que tienen las asignaturas prácticas han insistido en mecanismos que permitan corroborar que lo que el alumno reportó es fidedigno.
Y así lo hemos hecho y lo hemos establecido en las asignaturas de taller, pero sí lo queremos hacer como prácticas, así como los canales tienen orientaciones programáticas, nosotros tener orientaciones éticas de la carrera. Por cierto, cuando hemos encontrado faltas a la ética, yo a nivel de la universidad he sido bastante incisiva en que en esta carrera en particular es mucho más crítico cuando el alumno incurre en una falta ética, y al menos la universidad así también lo ha entendido. Gracias. ¿Otra pregunta? Constanza, súper interesante lo que planteaba. Yo no estoy seguro si es una pregunta, pero para que quizás en otra instancia lo podamos debatir. La presencia de los contenidos de ética en los programas curriculares es un tema que a mi juicio me parece que siempre ha sido bien complejo. Uh-huh. Yo pertenezco a esas universidades como la que tú dijiste al principio, que tienen como ética general. Exactamente. Sí. Solamente con los años tengo la sensación de que cuando se habla de ética con los alumnos, después en la práctica, muchas veces ese curso, si uno lo puede visualizar así, ese curso que está en el programa curricular muchas veces termina siendo un curso vacío si es que no tiene un respaldo. Me explico. Los alumnos tienen muchas dificultades para entrar en el ámbito deontológico, lo que yo he observado, si es que no han pasado previamente por comprender a nivel basal qué significa ética. Y más atrás, cursos de moral fundamental, y más atrás, cursos de pensamiento filosófico. Yo muchas veces veo que las universidades se equivocan cuando pretenden que, colocando un curso de ética, incluso como tú lo mostraste ahí, un curso de ética y legislación, que lo conversamos en alguna reunión, ya me genera un poco de escozor meter la ética y la legislación en un solo paquete, digamos. Pero creo que muchas veces el tema de fondo, y aquí lo trato de unirlo con lo que dijo el rector ayer, es que si retomamos una formación que revalorice lo humanista y que parta quizás en la filosofía, finalmente el alumno va a terminar comprendiendo lo que se le quiere decir posteriormente cuando se le habla de ética periodística. Porque si no, fundamentalmente a lo que llegamos es que los alumnos terminan asumiendo que eso es un código. O sea, el código de ética donde hay tantos artículos y donde se establece qué se puede hacer y qué no. Y yo considero de que realmente nosotros estamos apelando, cuando hablamos de conciencia ética, estamos hablando mucho más allá que de conciencia jurídica o conciencia legal. Entonces, a mí me parece súper interesante que estos temas se traten. Nosotros particularmente en Chile tenemos un tremendo problema. Hacíamos mención al código de ética del colegio. Sí, un colegio donde está el 9, 7, 5% de los periodistas en Chile. El más del 90 y tanto no pertenece al colegio. Por lo tanto, ¿quién tiene la tuición ética? ¿El colegio, que no representa ni el 10% de los periodistas? Entonces, hay un tema complejo ahí respecto de cómo enseñar ética. O sea, a mi juicio se ha convertido en un tema a veces un poco vacío, porque se habla mucho, sí, pero al analizar el perfil y los programas... Se habla, pero no necesariamente se practica. Ahora, perdón, lo último, sí estoy de acuerdo en una cosa, de que si se enseña como se enseñe, tiene que haber una conexión, lógicamente, entre aquello y las asignaturas prácticas. En eso sí que estoy de acuerdo. Pero hay un debate inconcluso, creo. Sí. Ahora, sí, nosotros, ahí agregar un punto que se me olvidó, cuando hicimos la actualización de los programas en el año 2014, identificamos las asignaturas donde puedan existir mayores conflictos éticos. Por ejemplo, toda la línea de televisión. Y la línea, por ejemplo, de periodismo de investigación. Y ahí reforzamos ciertos contenidos éticos también, a propósito de que ya vislumbrábamos que este tema se asoma constantemente. Sí, yo comparto contigo de la misma manera que los alumnos a veces no tienen educación cívica, que uno parte de la base que debiesen recibirla en el colegio, la educación secundaria, y no la tienen, y uno muchas veces tiene que nivelar las deficiencias con las cuales entran a la universidad. Entonces, entre que hay que nivelar qué expresión escrita, qué comprensión lectura, qué la capacidad analítica, qué la formación ética general, a veces cuesta y a veces pecamos un poco en pensar que con ética y legislación podemos resolver y subsanar todos esos temas. Ahora, curiosamente, cuando uno plantea estos temas con los estudiantes, ellos dicen, ya, pero es que el que no trae ética de la casa no va a cambiar en 5 años en la universidad, po. Entonces, a veces el tema pareciera que es más profundo y va más atrás desde lo que nosotros en las universidades podemos formar. Solo una última, no podemos pedir a los alumnos que se hagan la pregunta ética si no han resuelto antes la pregunta filosófica. Claro. O sea, solo respondiendo a la pregunta filosófica te puede hacer la pregunta ética, y creo que a veces en eso nuestros programas se equivocan. Me encanta
que nos compartas este estudio, porque como les decía ayer el rector y como rezamos nosotros en la facultad, pues primero, digamos como el cuerpo es humanista completamente y le encuentro más sentido pensando en lo que acabamos de hablar con los decanos de AFACON que nos acompañaron, retomando parte de los principios de la acreditación de CLAEP, y es que acuérdense que nosotros trabajamos más o menos por un porcentaje de 60% humanista, 40% técnico, pero ese músculo y ese cuerpo humanista tiene que ir fundamentado en una osamenta ética, como decimos aquí en el externado. Y les voy a decir una cosa, eso no se enseña en la universidad, eso tiene que venir del colegio y de la casa. Pero, ¿cómo hacemos nosotros? Es muy difícil, me pareció muy interesante conocer en qué momento del currículo va lo que uno le enseña, pero es que la coherencia de esto, ¿saben dónde va? En la puesta en escena diaria del estudiante en el aula de clase con el docente. ¿Y saben dónde se da eso? Nosotros tenemos un reglamento orgánico interno que cualquier muchacho que haga un plagio en cualquier tipo de prueba se va de la universidad. Entonces, desde ese momento, un estudiante de primero, segundo, tercer año, del año que sea, de comunicación, de derecho, antropología, en la universidad externado se va. Entonces, por eso es que nosotros en el medio, ese sello ético, pues digamos, se ha defendido con tanto tesón, porque es que sí hemos sido coherentes en esa parte. Y lo otro es esa relación que tú mencionabas de la teoría a la práctica. Por ejemplo, nosotros tenemos el defensor del televidente del canal RCN Televisión, Consuelo Cepeda, es profesora nuestra. Entonces, parte de la puesta en escena, digamos, de esos análisis de casos los hacemos con Consuelo, que es quien está todos los días de veedora de esos contenidos en el canal de televisión nacional, muy cuestionado en nuestro país a propósito. Entonces, sí se puede trabajar en esa línea, es dura, hay mucha sangre en el camino, pero creo que pues se puede ir trabajando y me encantaría como aplicar esa metodología aquí para ver cómo realmente estamos. Sí, no, de todas maneras. Listo, la última intervención para continuar con la agenda. Constanza, el estudio que has hecho, realmente te agradezco que lo hayas compartido porque nos lleva a una serie de reflexiones. En nuestro caso, por ejemplo, es verdad, lo que acaba de señalar Fernando, por ejemplo, hacer una serie de esfuerzos en cuanto a las cuestiones éticas, con las limitaciones que uno pueda tener, pero cuando el alumno, el estudiante egresa y llega a la parte laboral, ahí surge un punto de quiebre porque se somete precisamente a lo que ayer denominábamos la presión. Entonces, todo el constructo ético que pueda tener se rompe al trabajar en algún medio, llámese televisión o prensa escrita. En Lima, por ejemplo, ocurre un hecho sui generis, la televisión en las mañanas suele darnos un baño de sangre tremendo. Accidentes, tragedias, matanzas, asesinatos, es decir, uno sale con los pelos en punta, como solemos decir nosotros. ¿Y qué ocurre? Muchos estudiantes dicen, profesor, la verdad yo no quería publicar, no quería hacer esto, pero me ponen entre la espada y la pared. Y esas imágenes no quería que salieran, pero me ponen entre la espada y la pared. He conocido casos heroicos, en el sentido de que alumnos se han visto obligados a renunciar, pero luego ¿qué? Se encuentran en una realidad laboral que no les permite a ellos, según sus principios éticos, tener que asumir. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo conciliar este punto en el que definitivamente no solo basta el esfuerzo de la universidad, sino también los medios, porque veo que tu estudio está orientado precisamente a eso, sí, pero que faltaría completar para poder lograr los objetivos que tú al menos has trazado? De hecho, hay un punto en el que no profundicé mucho, que de todos los medios que nosotros recibimos respuesta, lo cruzamos con aquellos medios que tuviesen denuncias en el Consejo Nacional de Televisión o que hubiesen recibido alguna sanción por el Consejo de Ética de Medios de Comunicación en Chile, y nos encontramos que aquellos que tenían algún antecedente lo cruzamos con la respuesta, y en la mayoría de los casos fueron editores que dijeron no y nunca, ni mi colega de al lado de la otra sección.
Entonces, ahí yo creo que en honor a la profesión uno podría sospechar que hasta qué punto están faltando a la verdad con lo que dicen. Porque pueden ser prácticas que a veces el editor se las exija al periodista. Pero lo que nosotros entregamos acá es lo que los periodistas confesaron, lo que quisieron decir. De hecho, cuando nosotros empezamos a recibir las respuestas, las primeras respuestas que eran no, 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 y nos llamó bastante la atención. Curiosamente, aquellos editores que conocíamos al interior de la universidad empezaron a responder más, pero a nosotros nos consta de que hay medios que efectivamente han tenido algún tipo de sanción o denuncia, no coincide el dato. Entonces ahí yo creo que efectivamente puede pasar lo que tú dices, pero yo creo que eso ya es parte de un estudio mucho más complejo, sin duda, ya sería otra temática a abordar. Doctora, muchísimas gracias. Gracias.